He tenido 4 novios en total. Mi primer novio era un joven heredero de una familia poderosa. Yo lo perseguí durante 2 años y salimos juntos 3 meses. Cuando terminamos, me miró desde arriba, con arrogancia, y dijo: Victoria, yo solo estaba jugando contigo. Mi segundo novio era un profesor universitario. También fui yo quien lo persiguió primero. Salimos durante 1 año. Al romper, sonrió con calma. Victoria, no tengo tiempo para acompañarte mientras maduras. Mi tercer novio era una superestrella del cine. No fui yo quien lo persiguió, él me persiguió a mí. Al terminar, se burló: los bastardos sí que son repugnantes. Con solo mover un dedo ya te lanzas encima de cualquiera. Más tarde, cuando anuncié mi matrimonio con mi cuarto novio, todos ellos regresaron, uno tras otro. La vida es larga, y quiero recorrerla lentamente contigo. Publiqué mi anuncio de matrimonio en Moments, adjuntando una foto del certificado de matrimonio entre Luis y yo. Mis amigos más cercanos me enviaron sus bendiciones. Entre todos los comentarios, vi uno tremendamente discordante. ¿Vas en serio? Miré, y resultó ser Hudson. Hudson, mi primer novio, mi primer amor. Técnicamente, pero nuestra ruptura fue tan humillante que él no dejó en mí ni una pizca de nostalgia. Con su carácter orgulloso de joven señorito, debería haberme eliminado hace años. ¿Por qué seguía guardando mi contacto? Quizá pensaba que ya no importaba. Así que simplemente lo dejó ahí. Respondí uno por uno a los mensajes de felicitación, ignorando la frase ambigua de Hudson. Luego le envié un audio a Luis: cuando vuelvas, cómprame un pastelito de arándanos. Justo después, recibí un mensaje de Pablo. Me quedé en blanco. ¿Por qué me escribiría Pablo? ¿Te vas a casar? Mis emociones eran complicadas. Cuando estuve con Pablo, imaginé nuestro futuro más de una vez. Conocí a Pablo en la universidad. Era un doctorando 6 años mayor que yo, amable, atento y siempre cortés. Cuando rompimos, también fue muy tranquilo. Aunque yo lloré, suplicándole que no terminara conmigo, él secó mis lágrimas con suavidad y dijo, sonriendo: Victoria, eres demasiado inmadura. No tengo tiempo para esperar a que crezcas. Así era Pablo, siempre disciplinado y correcto. Yo estaba hecha un desastre. Él, sereno, cuando señalaba mis defectos, hablaba como si presentara un informe académico, lo que me dejó atrapada en una espiral de autocrítica durante mucho tiempo. Pero esos días dolorosos ya pasaron. Miré el certificado de matrimonio junto a mí. Por fin había encontrado mi lugar. Sí, ya registramos el matrimonio. En su pantalla aparecía, escribiendo, durante mucho rato. Al final, envió: feliz matrimonio. Gracias, Pablo. Al final, todo el amor y rencor intenso que sentí por él terminó disipándose con el tiempo. Salí del chat y abrí Douyin. El titular del día era que el actor David había puesto mala cara en medio de una transmisión en vivo. Los comentarios eran todos iguales. ¿Qué habrá visto el hermano? Su cara cambió de golpe. Levanté una ceja. Este chico, pasan los años y sigue sin saber disimular. Aunque, con su estatus, tampoco tenía necesidad de ocultar nada. David, mi tercer novio. Aunque las palabras con las que terminó conmigo fueron crueles, no me afectaron demasiado. Desde el primer día que salimos, supe que no duraríamos. Sabía que no tenía buenas intenciones, pero yo estaba demasiado sola, quería compañía, y cuando él me persiguió, acepté. Sentí curiosidad por saber qué había visto David. En ese momento sonó el timbre. Luis entró con un pastelito en la mano, mirándolo, tan alto y tan imponente. Era difícil imaginar que hubiéramos terminado juntos. Capítulo 2. Mi encuentro con Luis fue completamente accidental. En ese momento, acababa de terminar con David, aunque desde hacía tiempo sabía que tarde o temprano llegaría ese día. Soy una persona muy emocional, y mi corazón seguía pesado, así que viajé a Xinjiang, y allí fue donde conocí a Luis. Luis era abogado, y de hecho ya lo había visto una vez antes. Cuando murió mi padre, de nombre, se notificó a todos para regresar y repartir la herencia. Aunque yo era una hija ilegítima, el Código Civil seguía protegiendo mis derechos, y Luis fue el abogado encargado. Recibí 3 millones de yuanes y un apartamento para una familia tan grande y poderosa como la nuestra. Esa cantidad no era nada. Obviamente mis supuestos, hermano mayor y hermana mayor, lo hicieron para quedar bien conmigo. Los otros hijos ilegítimos recibieron mucho más. Sabía por qué me odiaban, pero nada de eso importaba. Ese dinero era suficiente para que yo viviera una vida sencilla. Luis me preguntó profesionalmente si necesitaba asistencia legal. Le dije que no. Después de eso, no volvimos a vernos. Nunca imaginé que nos encontraríamos de nuevo en la belleza pintoresca de Xinjiang.
Luis dijo que le habían robado la cartera y el documento de identidad, y que yo era la única persona que conocía allí. Me preguntó si podía viajar conmigo. Pensé que igual estaba allí para divertirme y que, siendo mujer viajando sola, realmente no era muy seguro. Así que acepté. Luis parecía una persona fría y distante, pero sorprendentemente sabía cuidar de los demás. Sabía muchísimo de todo. No importaba de qué hablara yo. Él podía seguir la conversación al instante. Viajar con él era realmente una alegría. Me enseñó a montar a caballo en las vastas praderas de Xinjiang. Me llevó galopando, con el mundo entero extendiéndose a nuestros pies. En ese instante, sentí que por fin soltaba más de 20 años de desgracias y dolor. Yo era dibujante de cómics, y convertí mis experiencias en Xinjiang en una historieta. De la noche a la mañana, se volvió viral en toda la red. Ese éxito profesional me ayudó a olvidar mis fracasos amorosos. Al regresar a Shanghái, Luis y yo nos fuimos haciendo más cercanos. Hablábamos de todo, del norte y del sur, del pasado y del presente. A veces me sorprendía la conexión que teníamos. Nuestra compenetración era como si nos conociéramos desde hacía muchos años. A menudo planeábamos viajes juntos. Una noche en la ciudad antigua de Lijiang, Luis y yo bebimos un poco. La luna brillaba intensamente en el cielo. Me reí y le pregunté, ¿te gustó? Luis sonrió levemente. ¿Te diste cuenta? No estoy del todo segura, pero siento que probablemente sí te gusto. No hace falta que dudes. Me gustas desde hace mucho. Los ojos de Luis brillaban como estrellas. Después de decir eso, se quedó mirándome. Más tarde, Luis me confesó que estaba muy nervioso en ese momento. Tenía miedo de que lo rechazara. Yo solté una carcajada. A mí también me gustas. Estar con Luis se sintió completamente natural, como si fuera nuestro destino. Después de volvernos pareja, Luis me llevó a hacer muchas cosas que antes no me atrevía a intentar. Me llevó a la Antártida a ver pingüinos, a Australia a presenciar una erupción volcánica, y en un crucero sacudido por el viento y las olas, nos besamos con pasión. Victoria, la vida es ardiente. Ojalá brilles para siempre. Desde que conocí a Luis, buena parte de mi vacío y soledad desapareció. Así que, cuando me pidió matrimonio, acepté sin dudarlo. Capítulo 3. El abuelo celebraba su 90º cumpleaños, y todos nosotros, la generación más joven, teníamos que regresar para felicitarlo. Yo no quería ir ni un poco, pero el abuelo valoraba su reputación por encima de todo. Si me atrevía a avergonzarlo en público, seguramente me sacaría de Shanghái. Además, cuando mis hermanos quisieron destruirme en el pasado, él fue el único que intervino para detenerlos. Así que, aunque sabía que este banquete me daría tanto asco que no podría comer, tenía que asistir. Por suerte, Luis me acompañaría. Cuando mis hermanos me vieron, sus ojos rebosaban un odio que no podían ocultar, como si miraran basura. Éramos 4 hijos ilegítimos en total, pero yo era a quien más detestaban, porque mi madre había sido muy astuta, estuvo a punto de convertirse en la esposa oficial. Me llevaron a casa cuando tenía 12 años. Me dieron una vida lujosa, pero ese lugar era el que más odiaba en el mundo. Amelia nunca me había querido desde pequeñas. A escondidas, me hacía todo tipo de maldades, dejarme bajo la lluvia encerrada en el patio, cortarme la electricidad en verano y sellar mis ventanas, incitar a mis compañeros del colegio para que me acosaran. Entre todos en esa casa, Amelia era la que yo más odiaba. Cuando descubrí que Amelia estaba enamorada de Hudson, de pronto se me ocurrió una forma de vengarme. Yo seduciría a Hudson para que Amelia, esa señorita arrogante, probara el sabor de perder algo que deseaba. Me humillé alrededor de Hudson durante 2 años. Todos decían que yo era tan baja como mi madre, que desde niña sabía cómo coquetear con los hombres. No me importaba, porque en ese entonces mi odio hacia Amelia era más fuerte que cualquier cosa. Al final, tuve éxito y empecé a salir con Hudson. Aún recuerdo la mirada de furia absoluta de Amelia cuando aparecí tomada de la mano de Hudson. Victoria, eres como un fantasma que no deja de perseguirme, murmuró Amelia con frialdad. Cuanto más infeliz era ella, más feliz estaba yo. Sonreí radiante. Gracias a ustedes, vivo muy bien en Shanghái. Amelia miró a Luis a mi lado y soltó una carcajada burlona. ¿Y a este hombre callejero dónde lo recogiste? Señorita Amelia, ¿cuánto tiempo sin verla? Soy Luis, el esposo de Victoria, dijo Luis antes que yo pudiera responder. Al oírlo, la soberbia de Amelia desapareció al instante. La familia de Luis llevaba generaciones dedicándose al derecho, y su abuelo incluso había participado en trabajos de legislación. Señorita Amelia, sus palabras no solo han ofendido a Victoria, también me han insultado a mí. Le pido que se disculpe, dijo Luis con suavidad, pero con una presión aplastante. Amelia se puso roja de la rabia, con el cuello rígido.
Se negaba a disculparse. Noté que cada vez más invitados nos observaban. Leo habló con tono profundo. Amelia, discúlpate. Aunque no estaba nada conforme, Amelia terminó disculpándose. Ay. Amelia, ya de adulta, era mucho más cobarde que cuando éramos niñas. Justo cuando suspiraba en mi interior, sentí una mirada fija sobre mí. Busqué el origen y descubrí que era Hudson. Era lógico, por la relación de nuestras familias. Hudson necesariamente asistiría al evento. Después de años sin vernos, Hudson se veía mucho más maduro, con toda la aura de un presidente dominante. Le dediqué una sonrisa falsa, solo para incomodarlo, pero inesperadamente, su expresión cambió por completo. El banquete, lleno de copas y ruido, casi no me dejaba respirar. Así que fui al jardín trasero a tomar aire. Cuando estaba por regresar para buscar a Luis, Hudson apareció de repente. ¿Qué significó esa sonrisa que me diste hace un momento? La verdad, Hudson siempre me había molestado, siempre actuando como si estuviera por encima de todos, lleno de complejo de joven señorito. Para conquistarlo en el pasado, tuve que esforzarme muchísimo, aunque mis intenciones no fueron puras al principio. Las personas desarrollan sentimientos. Hudson me había ayudado varias veces, y para mí, que entonces estaba sola y sin apoyo, sus ayudas fueron como una nevada oportuna en invierno. Así que, al final, realmente me enamoré de él, pero solo salimos 3 meses. Cuando terminamos, pisoteó mi dignidad como si no valiera nada. Respondí con indiferencia. No significó nada. Solo saludarte después de tantos años. Él guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, no sé si era mi imaginación, su voz sonó ligeramente reseca. ¿De verdad te casaste? ¿Qué más? ¿Crees que es un matrimonio falso? Mi tono era sarcástico. Después de todo, al romper, él había dicho, solo jugábamos a fingir. ¿Y tú te lo creíste? La familia de Luis lleva generaciones en la política. No va a fijarse en una bastarda como tú. Victoria, no te hagas ilusiones. Lo mejor es que termines con él cuanto antes. Usó ese tono odioso de, es por tu bien, lleno de desprecio por mis orígenes. Una voz llegó desde detrás. ¿Al señor Hudson le gusta tanto intervenir en las relaciones ajenas? Lo que pase entre Victoria y yo no es de su incumbencia. A mi familia le agrada mucho Victoria. El origen de una persona no es algo que pueda elegir, y jamás debería ser una cadena para ella. Luis se acercó y me preguntó en voz baja. ¿Dónde estabas? Te estuve buscando, sin saberlo. Esa proximidad entre nosotros hizo que Hudson estallara por dentro. Hudson soltó unas risas frías. Victoria, ¿crees que Luis es un buen hombre? Lo miré con extrañeza. Hudson había vivido años en el extranjero, ¿desde cuando sabía difamar así? Si él no lo es, ¿acaso tú sí? El pecho de Hudson subía y bajaba por la rabia. Yo no vi la sonrisa triunfante que Luis le dedicó detrás de mí. Capítulo 4. Después del banquete, Hudson me envió un mensaje por WeChat. Victoria, lo que dije ese día no fue para burlarme, solo quería advertirte. No necesitas preocuparte por mí. Mi esposo y yo estamos perfectamente bien. No todos me desprecian como ustedes. Victoria, nunca te he despreciado. Era un mensaje de voz. En el tono de Hudson pude escuchar incluso un rastro de ansiedad. Ya no importa, ya no necesito tu respeto. ¿Todavía me odias por haber terminado contigo? Pero fuiste tú quien me mintió primero. Yo sí había llegado a odiarlo por un tiempo, pero todo quedó atrás hacía mucho. Mi amor y mi rencor hacia él se habían desvanecido. Ya no te odio. Si te molestó que te mintiera en ese entonces, te pido disculpas ahora. Dibujé un límite claro y cortante, casi profesional. Tras ese mensaje, Hudson ya no respondió. No sabía por qué Hudson, que siempre había sido distante, ahora se mostraba tan preocupado por mi vida, pero daba igual. 10 años habían pasado. Yo realmente lo había olvidado. Aquel Hudson que alguna vez fue la única luz dentro de mi vida caótica ya había desaparecido el día que salió del aeropuerto de Ongyao. Media mes después, mi alma mater celebró su 50 aniversario y nos invitó a los exalumnos a regresar. Fue entonces cuando me di cuenta de que Luis y yo habíamos estudiado en la misma universidad, solo que él era 3 promociones mayor que yo. Bromeé con él, diciendo que si hubiera entrado antes a la universidad, tal vez nos habríamos conocido antes, pero él no se alegró. En cambio, preguntó con un tono sarcástico. En aquel entonces estabas obsesionada con tú, señor. ¿De verdad crees que te habrías fijado en mí? Los celos le salían por los poros. Yo ya le había contado a Luis mi historial amoroso, así que conocía la existencia de Pablo. Esa noche en la cama insistió en que lo llamara señor. Al principio me negué, testaruda, pero él siguió atormentándome de todas las formas posibles hasta que no pude soportarlo más y lo llamé varias veces, señor, con una voz débil. Y no sé qué tenía ese hombre ese día.
pero eso solo lo volvió aún más intenso. Al día siguiente casi no pude levantarme para asistir al aniversario. Estaba molesta. Durante todo el camino, Luis estuvo pendiente de mí, mi alma mater. La Universidad de Pekín estaba llena de bullicio ese día. Estudiantes, profesores y exalumnos paseaban por todos lados. Después de caminar un rato, sin darnos cuenta llegamos al pabellón que yo más visitaba durante mis años universitarios. Tal vez por lo apartado del lugar, no había casi nadie alrededor. Solo al acercarme noté que alguien ya estaba sentado dentro, Pablo. Para ser sincera, en ese instante quise dar media vuelta e irme, pero Pablo me llamó. Victoria, ¿cuánto tiempo? Su voz seguía siendo la misma, cálida, suave, como un soplo de brisa primaveral. Me tranquilicé y sonreí naturalmente. Pablo, ¿cuánto tiempo? La mirada de Pablo pasó por nuestras manos entrelazadas. Yo tomé la iniciativa en presentar, este es mi esposo, Luis. Luis saludó a Pablo con un leve gesto. Ya que estás aquí, no te molestamos. Dije eso mientras intentaba llevarme a Luis, pero Pablo habló. Victoria, ¿lo recuerdas? Este era el lugar donde más te gustaba traerme. Vine aquí a propósito para esperarte. Mis pasos se detuvieron, y una multitud de recuerdos vino a mi mente. Capítulo 5. Con Pablo. Realmente había pensado en pasar toda mi vida con él, en envejecer juntos. Nuestra ruptura llegó sin ninguna señal. Poco antes todavía me hablaba de cosas cotidianas, como lo bonitas que estaban las flores del campus, pero tras solo una semana sin vernos, después de una cena, me dijo que quería romper. Recuerdo que abrí los ojos con incredulidad y le pregunté por qué. Dijo que yo era inmadura y que estar conmigo lo agotaba. Le dije que cambiaría. Lloré y le rogué que no terminara conmigo, pero él me secó las lágrimas mientras decía las palabras más crueles. No puedo esperar. El tiempo es demasiado costoso. No acepté la ruptura. Lo busqué y lo intenté durante 2 meses. Al final, prefirió irse a África a hacer investigación antes que volver a verme. En mi vida, si hay algo que nunca podré olvidar, la espalda decidida de Pablo alejándose es una de esas cosas. Entonces, ¿qué significaba lo que Pablo decía ahora? ¿Estaba fingiendo profundo afecto? ¿O simplemente venía a molestarme? ¿Qué quieres decir? ¿Puedo hablar contigo a solas? Incluso ante mi impaciencia, él seguía mostrándose gentil. Antes me encantaba esa serenidad suya, pero ahora Pablo solo parecía apagado. No tengo nada de qué hablar contigo. Solté la frase y estaba lista para irme con Luis. Victoria, yo no quería romper en aquel entonces. De pronto soltó eso. Después de que empezamos a salir, empecé a recibir mensajes internacionales pidiéndome que terminara contigo. Al principio no les di importancia, pero luego fueron volviéndose más frecuentes. Comenzó a amenazarme. Por esa época estaba por graduarme. Mi tutor me dijo que mi tesis había sido detenida y me preguntó si había ofendido a alguien. Después de pensarlo mucho, entendí que tenía que ver con esos mensajes. Con razón en ese periodo, aunque Pablo aparentaba normalidad, yo lo veía ponerse irritado cada vez que miraba su teléfono. Ya lo habrás adivinado, fue Hudson. Él me amenazó. Yo no quería ceder, pero no podía arriesgar tantos años de esfuerzo. Por eso rompí contigo. La voz de Pablo incluso se quebró un poco al decirlo. ¿Por qué hizo eso Hudson? ¿Fue por pura impotencia? El pasado ya no importa, Pablo. Todo quedó atrás. No quedó atrás. Si no fuera por Hudson, quien estaría a tu lado ahora sería yo. Pablo de repente se alteró. Profesor, incluso sin Hudson, tú y Victoria no habrían llegado lejos. Sus personalidades no son compatibles. Obligar una relación solo los dañaría. Luis intervino. Pablo soltó una risa fría. ¿Cómo lo sabes? Victoria y yo nos amábamos sinceramente. Si yo no hubiera retrocedido, tú no tendrías ningún lugar. Recuerdo que el padre del profesor es un maestro en investigación de ingeniería eléctrica. ¿Nunca pensaste en pedirle ayuda? En realidad, no querías avergonzarte ante él. Por eso renunciaste a Victoria. Luis expuso la verdad con el rostro impasible. Pablo se desplomó al instante, como un gallo derrotado. Una vez que tomaste tu decisión, no te arrepientas. Tras decir eso, Luis tomó mi mano y me llevó lejos. Pablo quedó solo ahí. De pronto recordé a los Pablo y Victoria jóvenes, hablando en ese mismo lugar sobre la vida, los sueños, el futuro, prometiendo que cuando fueran viejos volverían allí juntos. Pero las promesas más hermosas se vuelven burbujas que se pierden en el viento. En el camino de regreso no pude evitar preguntarle a Luis, si hubieras sido tú, ¿me habrías dejado? Pablo es demasiado débil, quiere demostrarle cosas a su padre, así que estaba destinado a seguir ese camino. Yo no, para mí no hay nada más importante que tú. Además, Hudson jamás pudo haber detenido una tesis doctoral, solo lo asustó. Era cierto, aunque su familia era poderosa,
no tanto como para manipular el mundo académico. Y Hudson estaba en el extranjero en ese entonces. Entonces, ¿qué crees que quiere Hudson? ¿No soporta verme feliz? Luis me miró con una expresión complicada. Tal vez es que no soporta perder. ¿No soporta? El joven maestro no podía aceptar que su primera relación lo hubiera dejado en ridículo por culpa de una hija ilegítima, por eso se vengó. ¿Y no vas a preguntarme qué siento por Pablo? No hace falta. Tu corazón es mío. Puedo sentirlo. Luis sonrió suavemente. Qué confiado. Esa confianza me la diste tú. Se inclinó y besó mi frente. La luz del sol caía suave sobre nuestros rostros. Todo era hermoso. Capítulo 6. Cuando llegamos a casa, vimos a un hombre totalmente cubierto, casi armado como un soldado, parado frente a la puerta. Al vernos llegar, su voz apagada salió desde detrás de la mascarilla. Victoria, hermana, era David. ¿Qué haces aquí? ¿Y si te ven los paparazzi? Quería verte. David seguía siendo el mismo de siempre, impulsivo, egoísta, actuando solo según su propia voluntad, sin considerar nunca los sentimientos de los demás. Llama a tu manager ahora mismo para que te lleve. No quiero aparecer contigo en los titulares mañana. No se movió. Abrí la puerta y él empujó para entrar. No quería dejarlo pasar, pero había gente caminando por el pasillo. Me dio miedo que lo reconocieran. Así que tuve que dejarlo entrar. ¿Por qué él puede entrar? David señaló a Luis. Puse los ojos en blanco. Es mi esposo. Si él no puede entrar, ¿quién debería? En el rostro de David apareció un destello de desconcierto. ¿De verdad te casaste? ¿Por qué todos insistían en hacerme esta pregunta tan idiota? Luis, con toda la postura de dueño de casa, le sirvió un vaso de agua a David. David lo miró con odio varias veces. Si tienes un problema en los ojos, ve a tratártelo, le dije de mal humor. Si Hudson era un joven amo mimado, entonces David era un niño malcriado, infantil, impulsivo y totalmente incapaz de pensar en las consecuencias. David pareció muy dolido, a punto de explotar, pero por alguna razón logró contenerse. Victoria, yo vine a pedirte perdón por lo que dije antes. Esas palabras hirientes. Victoria, lo siento. ¿Las palabras donde dijo que los hijos ilegítimos éramos repugnantes? Sinceramente, nunca me lo tomé a pecho. De niño, David casi murió por culpa de un hijo ilegítimo de su familia, así que era normal que los odiara. Para mí, David era simplemente un adolescente rebelde que nunca creció. ¿Qué sentido tiene pelear con un niño? Con generosidad dije, no pasa nada. Los ojos de David brillaron. Entonces, ¿me perdonas? Asentí con indiferencia, pensando solamente en cuando llegaría su manager a llevárselo. Entonces, ¿puedes no casarte? Lo miré como si fuera un tonto. ¿Qué tenía que ver perdonarlo con casarme o no? Debí mostrar tanto asombro que incluso David, que nunca sabe leer las emociones ajenas, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Pensé que iba a intentar arreglarlo, pero lo que dijo fue aún más explosivo. Puedes casarte, pero ¿podrías intentar un matrimonio abierto? Yo quiero estar contigo. Luis, que había guardado silencio hasta entonces, lo interrumpió de inmediato. Señor, interferir en el matrimonio de otros es ilegal. La verdad es que estaba furiosa. ¿Qué creía David que era yo? ¿Y qué creía que era él? David, ¿te falló el cerebro? Después de tantos años en la industria del entretenimiento, ¿esto es lo único que aprendiste? Lárgate antes de que pierda la paciencia. No quiero verte. David se puso rojo como un tomate. Victoria, ¿por qué tú después de romperte encontraste a otro tan rápido? ¿Nunca me amaste? ¿Por eso pudiste irte sin dudar? Tú fuiste quien pidió terminar. Y Luis y yo empezamos 3 años después de que rompimos. ¿No viste que yo estaba enfurecido en ese momento? No, me insultaste tan cruelmente. Yo no soy tan miserable como para quedarme rogándote después de eso, respondí con frialdad. David había sido mimado toda su vida, siempre libre de decir lo que quisiera, sin pensar en nadie más. ¿Sabes quién me contó tu origen? Fue Hudson. Él fue quien nos separó. Otra vez Hudson. Qué agotador. David, cuando 2 personas realmente se aman, no se separan así de fácil. Al decir esto, David se vino abajo de forma evidente, como si se le hubiera vaciado el pecho. Tocaron la puerta. Su manager había llegado. Antes de irse, David me preguntó si me olvidaría de él. Tus pósters están por todas partes. ¿Cómo podría olvidarte? Yo sabía que lo que él realmente quería preguntar era si olvidaría lo nuestro. Ya estaba empezando a olvidarlo. Al final, cuando dejas de amar a alguien, lo primero que olvidas son sus defectos. Capítulo 7. Estaba muy irritada, porque descubrí que Hudson había intentado controlar mi vida. En mis 2 relaciones fallidas,
Siempre había aparecido su sombra. No sabía qué pretendía Hudson. ¿Él vino a buscarte? Luis asintió. Luis dijo que durante la segunda mitad de nuestro viaje a Xinjiang, Hudson ya había ido a verlo. Después debió haber tenido asuntos importantes en el extranjero. Demasiado ocupado. Así que estuvo tranquilo por un tiempo. Le pregunté qué había dicho Hudson. Luis respondió que no importaba, nada de lo que él dijera podría sacudir el corazón con el que yo ya me había enamorado de él. Cuando Luis empieza con sus palabras dulces, es imposible resistirse. Con él desviando mi atención, pronto olvidé lo de Hudson. Luis dijo que su familia quería celebrar una boda animada. Yo acepté. Su familia siempre me trató muy bien, y me encantaba el ambiente cálido de su hogar. Pero antes de eso, descubrí que estaba embarazada, sentada en un banco del hospital. No podía creerlo, realmente tenía un bebé dentro de mí. Luis, al teléfono, estaba eufórico. Me pidió que no me moviera del hospital, que él vendría de inmediato a buscarme. Justo cuando instintivamente acaricié mi vientre, una sombra se proyectó sobre mí. Pensé que era Luis. Levanté la cabeza llena de ilusión, pero era Hudson. Él vio la ecografía en mis manos. Su voz salió seca. ¿Estás embarazada? No sé por qué, pero desde que descubrí que se había entrometido en mis relaciones, en vez de solo desagradarme, comencé a tenerle miedo. Apreté la ecografía con fuerza y no dije nada. Hudson de repente empezó a reírse de una manera extraña. Cuando terminó, dijo, «Estás embarazada del hijo de Luis, tú, embarazada de su hijo». Hice tanto, y al final fue él quien se llevó el beneficio. Mi instinto me dijo que Hudson no estaba en su estado normal. «Victoria, ¿tienes corazón? ¿Cómo puedes estar con una persona tras otra? ¿Qué soy yo para ti?» La escena era cada vez más absurda. Hudson y yo llevábamos 10 años separados. Si no fuera por Pablo y David, ni siquiera habría sabido que Hudson seguía atento a mi vida. Yo siempre he sido alguien que busca la felicidad del presente. No me aferro al pasado ni me obsesiono con el futuro. En cuanto a Hudson, lo había dejado atrás hacía mucho. Hudson, rompimos hace 10 años, no 10 días. ¿Esperabas que te guardara fidelidad toda la vida? Fuiste tú quien terminó conmigo. Fuiste tú quien dijo que solo estabas jugando. Lo miré fijamente y respondí palabra por palabra. ¿Y entonces por qué me mentiste tú? Te aceraste a mí solo para vengarte de Amelia. ¿Alguna vez me amaste? ¿No lo sentiste? Hudson se quedó petrificado por un momento. Me pareció ridículo. ¿Cómo no iba a haberlo sentido? Él fue mi primer amor. Le di toda mi pasión. Aunque solo duró 3 meses, yo sí lo amé. Hudson era extremadamente orgulloso. No podía tolerar ninguna mentira. Para él, una relación nacida de una intención impura jamás podía tener un buen final. Hudson, han pasado 10 años. Ya deberíamos soltarlo. No quiero saber por qué te entrometiste en mis relaciones. Y no quiero seguir preguntándome de quién fue la culpa. Ahora vivo bien. No vuelvas a molestarme. Pero Hudson empezó a reír de manera desquiciada. Me asusté un poco. Por suerte, Luis llegó en ese momento. Miró a Hudson con evidente disgusto y me protegió mientras me llevaba hacia afuera. Hudson solo nos observó sin decir nada. «Victoria, ¿por qué no fuiste al aeropuerto de Ondiao aquella vez? Te esperé toda la noche». Las palabras de Hudson salieron de la nada. Después del día agotador que había tenido en el hospital, ya no tenía energías. No respondí y me fui con Luis. Capítulo 8. Por el embarazo. Adelantamos la boda. Estaba probándome vestidos en la tienda de novia cuando de repente se me antojó un pastel de arándanos. Así que le pedí a Luis que fuera a comprar uno. Probé varios vestidos, todos se veían preciosos. Empecé a ilusionarme con la boda. Nunca había recibido tantas bendiciones en mi vida. Acaricié mi vientre y me prometí que sería una buena madre, que mi hijo crecería rodeado de dulzura, sin sufrir las injusticias que yo soporté en mi niñez. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. A través del espejo, vi entrar a Hudson. La sonrisa de mi rostro desapareció al instante. ¿Me estás siguiendo? Hudson sonrió. Esta tienda es de mi familia. No entendía cómo. Después de nuestro desencuentro anterior, Hudson podía actuar como si nada hubiera pasado. Te ves hermosa con un vestido de novia. Cuando estaba en Estados Unidos, una compañera mayor estudiaba diseño de modas. Ella diseñó un vestido de novia precioso. Le pedí que diseñara uno para mí y aceptó. Estaba muy feliz. Imaginé durante mucho tiempo cómo te verías con un vestido de novia, pero entonces empezaste a salir con Pablo. ¿Para qué me dices esto? Ya no tiene sentido. Hudson soltó unas risas autocríticas. Sí, no tiene sentido. Me esforcé tanto, y al final igual te casaste con otro, incluso estás embarazada de él. Eso que hiciste no se llama esfuerzo. Respondí sin expresión. Hudson ignoró mis palabras y continuó. Luis vino a advertirme que no volviera a buscarte. En realidad,
Conozco a Luis desde hace mucho. Solíamos ser amigos. Es la primera vez que lo veo tan enojado. Se nota que te ama de verdad. Lo sé. Mi impaciencia se hacía cada vez más obvia. No entendía por qué Hudson tenía que decir estas cosas ahora. No me respondiste la pregunta de ese día. ¿Qué pregunta? ¿Lo del aeropuerto de Ongyao? Me refiero al día que volé a Estados Unidos. Te envié un mensaje diciendo que te esperaba en el aeropuerto de Ongyao. Si querías venir, te llevaría conmigo a Estados Unidos. Me quedé paralizada. Nunca recibí ese mensaje. Para alguien tan orgulloso como Hudson, dar ese paso ya era enorme. Dijo que me esperó toda la noche. ¿Qué pensaba Hudson en esa noche? Viendo mi desconcierto, Hudson continuó. No recibiste el mensaje, ¿verdad? Cuando no respondiste el otro día en el hospital. Lo entendí. Amelia me tenía encerrada. Después de nuestra ruptura, Amelia se volvió completamente desenfrenada. Me encerró en el ático y casi me mata. El abuelo fue quien me salvó. Cuando por fin salí, Hudson ya se había ido. Nunca tuvimos una despedida. Hudson guardó silencio durante mucho tiempo. Luego levantó la cabeza, y noté un leve brillo húmedo en sus ojos. Si hubieras recibido ese mensaje, ¿habrías ido a buscarme? ¿Habría ido? Tal vez no. La Victoria de 18 años, tímida y asustada, ¿habría viajado con él a un país desconocido? Mi silencio le dio la respuesta. Victoria, nosotros no deberíamos habernos perdido. ¿Qué significa, no deberíamos? En Estados Unidos tuviste miles de oportunidades para decirme lo que sentías. Yo también tuve miles de oportunidades para buscarte, pero tu orgullo no te permitía bajar la cabeza otra vez. Y mi terquedad me impidió ir detrás de ti. La diferencia entre nuestras familias, nuestra educación, nuestras personalidades, nunca íbamos a terminar juntos. Las personas que se encuentran en el mar de gente, tarde o temprano, regresan al mar. En este mundo no existen tantos, ¿qué habría pasado si, tras un largo rato, Hudson finalmente dijo, Victoria, te has vuelto mucho más racional? Hudson sonrió como si por fin hubiera soltado algo. En ese instante, de repente dejé de odiarlo. Feliz boda, Victoria. Gracias, Hudson. Un pájaro de montaña y un pez no comparten caminos. Desde hoy, nuestras aguas no volverán a cruzarse. Capítulo 9. Mi boda con Luis salió increíblemente bien. Recibí muchas bendiciones. El deseo que tuve desde niña, tener un hogar, finalmente se cumplió cuando cumplí 30 años. Acostada en la cama, de pronto recordé lo que dijo Hudson, que Luis se había acercado a mí con un plan premeditado. Luis fingió impotencia. No pensé que incluso ahora él seguiría intentando perjudicarme. Luis me contó que la primera vez que me vio fue en aquella reunión familiar para repartir la herencia. Muchas personas estaban llenas de malicia hacia mí, y yo, parada entre todos ellos, parecía un corderito caído en un grupo de lobos. Cuando salimos, empezó a llover. Estaba de pie bajo el alero mirando la lluvia, y según él, parecía muy sola. Solo con esa mirada, el corazón de Luis se movió. Así que se me acercó con la excusa de ofrecerme asistencia legal, pero yo lo rechacé. Me reí al escucharlo. En ese momento, yo solo estaba preocupada por cómo volver a casa con semejante lluvia, no tenía nada de soledad. Más tarde, cuando nos encontramos en Xinjiang, él sintió que era el destino. Fingió haber perdido sus documentos a propósito para pedirme ayuda. El inicio entre Luis y yo fue algo que él había planeado intencionalmente. ¿Te enamoraste de mí tan pronto? ¿Cómo pudiste aguantar 3 años? Si yo no hubiera dicho nada en Lijian, ¿cuánto tiempo más habrías esperado para confesarme? Te amo demasiado. Por eso tenía miedo. Tenía miedo de que no te gustara. Después de todo, tú habías amado a otros con tanta pasión. Yo no tenía la certeza de poder entrar en tu corazón. Cuando conocí a Luis, estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi relación con David no había curado mi agotamiento emocional. Al contrario, me hizo dudar aún más de mí misma. En ese tiempo, mi madre, de nombre, falleció. Nunca recibí ni una pizca de amor de la persona que se suponía debía amarme más en este mundo. Caí en una profunda inseguridad. Si no hubiera conocido a Luis, no me atrevo a imaginar cómo sería hoy. Estoy agradecida por tu acercamiento premeditado, le dije. Luis me besó. Soy yo quien debe agradecerte, por darme la oportunidad de entrar en tu corazón. Una amiga me preguntó una vez por qué al final elegí a Luis. Luis no solo es el hombre que amo, es el hombre correcto. Mis 3 relaciones anteriores, incluso sin imprevistos, nunca habrían durado. El orgulloso Hudson, el débil Pablo y el infantil David, ninguno podía llenar el vacío de mi infancia ni darme la vida que yo quería. Solo Luis, tan dulce y tan fuerte, podía hacerlo. Capítulo 10. Extra de Hudson. Victoria volvió a casa cuando tenía 12 años.
Nuestras familias habían sido cercanas por generaciones. Amelia no dejaba de quejarse de lo manipuladoras que eran Victoria y su madre, diciendo que eran gente vulgar y despreciable. Por eso, desde el principio, yo no me caía bien con Victoria, pero cuando la vi en persona, descubrí que no era tan detestable como Amelia decía. Victoria era demasiado bonita, suave y delicada, como un pequeño bollito. Cuando la acosaban hasta hacerla llorar, solo derramaba lágrimas en silencio. Sin darme cuenta, empecé a fijarme en ella. Cuando la maltrataban, yo intervenía para defenderla un poco. Hermano, eres muy bueno. Cuando Victoria levantaba la cabeza para hablarme, podía ver incluso el vello fino en su rostro. Bajo la luz del sol, parecía brillar. Cuando Victoria tenía 17 años, de repente empezó a perseguirme. Yo estaba tan feliz que no sabía qué hacer conmigo mismo, pero mi familia no lo permitía. Negocié con ellos durante 2 años e hice muchas concesiones antes de que finalmente aceptaran que Victoria y yo estuviéramos juntos. Cuando empezamos a salir, Victoria se volvió aún más adorable. Quería tenerla a mi lado todos los días. Pero, ¿por qué? ¿Por qué resultó que Victoria me había perseguido solo para vengarse de Amelia? ¿Victoria realmente me quería? El Hudson de 20 años era demasiado orgulloso. No podía soportarlo. Así que fue él quien propuso la ruptura. Al día siguiente ya estaba arrepentido, pero no podía tragarte mi orgullo, y no sabía cómo ir a disculparme con Victoria. Los negocios de mi familia en Estados Unidos tuvieron problemas, y me asignaron ir allá. Era mi responsabilidad, tenía que asumirla. Pero entonces, ¿qué iba a pasar con Victoria? Esa noche en que la esperé en el aeropuerto de Ongyao y ella no apareció, la odié con toda mi alma. Intenté volver para buscarla, pero mis padres me empujaron al avión. En el momento en que despegó, me di cuenta de que algo ya no tenía vuelta atrás. Efectivamente, Victoria empezó una segunda relación en China. Comenzó a olvidarme. No podía permitirlo. Así que amenacé a Pablo. Pablo, siendo un cobarde, se rindió rápidamente. Victoria estaba destrozada, pero yo me sentí satisfecho. Victoria se había quedado sola otra vez. Su segundo novio no significaba nada, solo era un crío inmaduro. Con un par de palabras mías, terminó con Victoria. Por suerte, Victoria no estuvo demasiado triste esa vez, pero entonces, inesperadamente, apareció otro hombre a su lado, Luis. Sabía que Luis era extremadamente paciente. Por las fotos que venían de China, podía ver la fuerza del amor que sentía por Victoria. Esta vez, entré en pánico. Tenía una necesidad desesperada de regresar al país, pero cuando por fin resolví los asuntos familiares y volví, Victoria ya se había casado con él. Llegué un paso tarde. Victoria amaba a Luis. La forma en que lo miraba, con una confianza y dependencia que yo nunca había visto en sus ojos, me hizo comprender que Victoria era verdaderamente feliz. Yo había quedado completamente fuera de la vida de Victoria. Aún así, insistí en buscarla, y entonces Luis vino a buscarme a mí. Luis siempre había sido alguien frío y sereno desde pequeño. Nunca lo había visto tan furioso. Terminamos peleándonos sin ningún pudor. Luis me llamó basura. Dijo que yo lo desagradaba a él y a Victoria. Que si en su momento no pude humillar mi orgullo, no debía ahora pretender sentir emociones profundas. Mi supuesta devoción solo causaba rechazo en Victoria. Un ex de verdad no destruye la felicidad de la otra persona sin límites. Si todavía le tenía algo de respeto, entonces debía dejarla ir. La última vez que vi a Victoria, en la tienda de vestidos de novia, ella lucía exactamente como la había imaginado en un vestido de novia.